Hola, mi nombre es Ana Cristina Olvera y desde todas las latitudes de la región les doy la bienvenida a nuestro punto de encuentro en el arte y el conocimiento, el noticiero científico y cultural iberoamericano, NSC, el espacio informativo de la Asociación de las Televisiones Educativas y Culturales Iberoamericanas, ATI, que también está a su alcance en una de las plataformas más grandes del mundo, Dailymotion. Acompáñenme en este recorrido de 30 minutos a descubrir lo que se produce, se investiga y se crea cerca de ti. Según los datos de la Red de Indicadores de Ciencia y Tecnología Iberoamericana e Interamericana, a pesar de un crecimiento de más del 100% en 10 años, la inversión en ciencia en los países hispanohablantes sigue siendo considerablemente menor a la de otros bloques, como la Unión Europea o los Estados Unidos. El informe señala con preocupación que solo 3 países en la región concentran el 88% del esfuerzo de la inversión en innovación y ciencia. Brasil con el 64%, México con el 17% y Argentina el 7%. En el noticiero científico y cultural iberoamericano queremos que el primer paso para cambiarlo es la comunicación de la ciencia. Y por eso te estamos buscando. El mundo se transforma todos los días de manera vertiginosa y compleja. Las grandes preguntas de nuestros tiempos requieren información precisa, rigurosa y ordenada. Los avances más sorprendentes de la ciencia y los más recientes hallazgos tecnológicos deben ser divulgados para que las personas puedan tomar mejores decisiones todos los días. Hoy, el noticiero científico y cultural iberoamericano busca impulsar las vocaciones periodísticas especializadas. Por primera vez, la Asociación de las Televisiones Educativas y Culturales Iberoamericanas, la ATEI, te busca a ti, que ves en la ciencia una manera de sorprenderte, de hacerte nuevas preguntas y de seguir alimentando la curiosidad. A ti, que utilizas la tecnología para conectar, para informar y para alfabetizar. Te buscamos a ti. Anunciamos la primera convocatoria especializada para periodistas independientes, NSC. Podrán participar mujeres y hombres de los 22 países de Iberoamérica. Tan solo hay que realizar un video no mayor a 2 minutos con la historia más sorprendente de ciencia o tecnología de tu país o región. El NSC escogerá las mejores para sumarlas a sus emisiones semanales. Un total de 104 piezas periodísticas. Es decir, elegiremos 2 piezas por semana en todo un año. Todos los trabajos seleccionados serán retribuidos económicamente. Busca y descarga las bases en nuestras aplicaciones Noticias NSC en Android y iOS. Te estamos buscando. Alrededor del mundo hay más de 2.000 especies diferentes de medusas. La mayor medusa registrada y verificada midió alrededor de 37 metros de largo. Conozcamos de voz de los expertos más características de las medusas, pero también cómo el calentamiento de las aguas de los mares afecta su reproducción y la podrían convertir en una amenaza. Las medusas, uno de los primeros habitantes del planeta, aparecieron en la Tierra hace unos 600 millones de años y hoy viven en todos los mares y océanos, en todas las profundidades. La sobrepesca, el calentamiento del agua y la presencia masiva de plástico han hecho que se multipliquen a tal punto que los expertos estiman que están gelificando los océanos. Las medusas se reproducen cuando hay grandes cambios en la temperatura. Eso estimula la reproducción. Entonces el cambio climático causará un aumento en las temperaturas de los océanos y eso propiciará la reproducción de la medusa, por lo que se reproducirán más y más. El fenómeno no es uniforme y es difícil saber si pasa en todas las regiones. En 2014 se creó una base de datos mundial, pero sigue siendo complicado cuantificarlas. Sí se sabe que varios factores promueven su proliferación. Uno de ellos es la sobrepesca, que elimina a algunos de sus depredadores directos, como los atunes y las tortugas capturadas de forma accidental. También van a proliferar y tendrán un efecto negativo sobre otros peces porque ellas se alimentan de otro plancton como las larvas de peces. Entonces comerán muchas larvas de peces, cuantas más sean, más comerán y así encontramos cada vez menos peces en el océano y más medusas.
Las medusas se reproducen de forma sexual, asexual o por gemación. Los huevos fecundados caen en los fondos marinos dando nacimiento a un pequeño animal, un pólipo, que se multiplica. A los pólipos les gustan las construcciones humanas como las boyas o las plataformas petrolíferas. Unos residuos de pocos centímetros de plástico pueden servir de balsa a estos animales para colonizar nuevos espacios. La multiplicación de medusas afecta a numerosas actividades humanas como el turismo, la pesca o la piscicultura, pero también a las fábricas de desalinización o los sistemas de enfriamiento de instalaciones nucleares que estos animales obstruyen. Expertos aseguran que para evitar una invasión son necesarios ecosistemas que funcionen normalmente con una gran biodiversidad. Según la Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura, hoy en día el maíz es el segundo cultivo en importancia por su producción, después del trigo, mientras que el arroz ocupa el tercer lugar. Globalmente, el maíz se cultiva en más de 140 millones de hectáreas, con una producción anual de más de 580 millones de toneladas métricas. En México es un pilar esencial de la alimentación, por lo que su investigación se vuelve vital. Para México, el maíz tiene gran importancia, tanto económica como social y cultural, pues desde la época prehispánica, este cereal ha alimentado y sostenido a la población. Basta destacar que de las 220 razas de maíz registradas para Latinoamérica, 64 se han identificado como mexicanas, es decir, un 29%, lo que coloca a México como el país con mayor diversidad de este grano. A pesar de ello, hay razas más resistentes que otras a diferentes condiciones climáticas, lo que hace necesaria la investigación y la experimentación a través del método de retrocruza. La retrocruza limitada es un método de mejoramiento en el cual se utilizan cultivares mejorados o híbridos como donadores de características hacia las poblaciones nativas de maíz. Se está utilizando el híbrido H443 como donador de características hacia la población nativa morado. Este es de Antiguo Morelos, Tamaulipas. Primero se obtuvieron las cruzas de ambos. Este es el progenitor donante, es el progenitor recurrente nativo. Se obtuvo una F1 o mestizo. Se puede notar una ganancia del hijo de esta progenie con respecto a los progenitores en cuanto a tamaño y número de granos. También la pigmentación. Posteriormente, esta progenie se vuelve, aquí es donde inicia la retrocruza, se vuelve a cruzar contra el progenitor nativo. De esta manera se fijan características, en este caso la pigmentación morada, ¿sí? Y aquí se puede observar la retrocruza final. Y estas también se les conoce como poblaciones o variedades 3/4. Esto se dice 3/4 debido a que se tiene un 75% de germoplasma nativo y un 25% de germoplasma híbrido. Para realizar estos experimentos se tienen sembrados diferentes tratamientos o cruzas y retrocruzas en el campo experimental de la Universidad Autónoma de Tamaulipas. Cada surco se señala con el tipo de tratamiento sembrado. Nuestra parcela experimental es de un surco de 5 metros de largo, conteniendo 21 plantas por cada surco. Esto es lo que consideramos una parcela experimental y normalmente está repetida un n número de veces en todo nuestro experimento para tratar de eliminar la variación. La cosecha la realizan los estudiantes de licenciatura y posgrado, pues los experimentos no solo cumplen el objetivo de la investigación, sino de la práctica y el aprendizaje por parte de los estudiantes, así como la resolución de problemas del campo. En estos momentos estamos realizando la cosecha de estos experimentos porque ya estas poblaciones llegaron a madurez fisiológica. Al cosechar, cada tratamiento se resguarda por separado, para posteriormente realizar el conteo de grano, de hileras, el tamaño de grano, su peso y la longitud de la mazorca. Al conocer estos componentes de rendimiento del maíz, el investigador puede manipularlos y continuar mejorando la producción del mismo, y así poder apoyar al desarrollo del campo. El mejoramiento por retrocruza es común. Lo novedoso en este estudio es utilizar el maíz morado, una raza poco encontrada en la región de Tamaulipas.
Para el noticiero científico y cultural iberoamericano, desde la Universidad Autónoma de Tamaulipas, informó Eliet Coronado. En España, el tren está perdiendo usuarios. Contrario a otros países, cada vez es más la población que prefiere viajar por carretera, aun cuando su uso afecta negativamente en cuestiones ambientales, sociales y económicas. Se ha registrado una reducción del 21% de estaciones de tren, que son rentables y que superan los 365 usuarios al año. Para rescatar este transporte, el Centro de Investigación de la Ingeniería Mecánica de la Universidad Politécnica de Valencia presentó un nuevo proyecto. Veamos en qué consiste. Reducir costes de mantenimiento y aumentar la velocidad de circulación de los trenes AVE. Es lo que consigue una herramienta desarrollada en el Centro de Investigación de Ingeniería Mecánica de la Universidad Politécnica de Valencia. Un sistema que ha ganado el Premio Talgo a la Innovación Tecnológica, dotado con 20.000 euros. Los trenes utilizan la catenaria para captar la energía eléctrica que les impulsa. Eso es posible a través del pantógrafo, un mecanismo situado en el techo. Al moverse, el tren provoca unas vibraciones en la catenaria y una oscilación que se puede traducir en cortes en la transmisión de energía y pérdida de velocidad del tren AVE. Y lo que proporciona el código y los algoritmos que hemos desarrollado es una forma de resolver estas simulaciones de contacto o de interacción entre pantógrafo y catenaria en mucho menos tiempo que había antes. Detrás de este premio hay 4 años de trabajo de la tesis del ingeniero industrial de la UPV, Santiago Gregori Verdú. Tesis dirigida por los investigadores Manuel Turvaliente y Javier Fuenmayor Fernández del Departamento de Ingeniería Mecánica y de Materiales de la universidad. Es más una herramienta muy útil para el diseñador de catenaria porque puede un poco con ella optimizar la posición de ciertos elementos, la geometría, la altura de ciertos cables, para que al final la interacción con el pantógrafo pues sea lo más óptima posible. Entonces estaríamos hablando más de una herramienta muy útil en la fase de diseño. La aplicación de estos algoritmos supondría conseguir que, con las velocidades actuales, se desgaste menos la catenaria, con el consiguiente ahorro económico en mantenimiento. Y además, una mejora para los casi 2 millones de personas que mensualmente viajan en trenes de alta velocidad en España, puesto que se conseguiría una mayor velocidad. El Premio Talgo a la Innovación Tecnológica, que ha llegado a su 17ª edición, busca incentivar la investigación en el sector ferroviario. Parte de la aportación de la inteligencia artificial en la actualidad es hacer predicciones de manera automatizada. Nos enfrentamos a una tecnología de percepción e inteligencia similar a la humana, cualidad que la ha hecho parte de casi todos los campos, como el entretenimiento, la medicina, agricultura, los temas espaciales, el arte y, por supuesto, la industria automotriz. Y es precisamente en el sector automotriz donde varias empresas están en la carrera para obtener el auto del futuro. Google, General Motors, Renault, por mencionar solo algunos. Pero veamos los beneficios de los vehículos automatizados y qué implicaciones negativas traen consigo. Konstantin Schwab, director ejecutivo y experto en movilidad eléctrica de Wireline, cree que los autos totalmente automatizados resolverán todos los problemas principales del aprendizaje sobre máquinas e inteligencia artificial. Una vez que tengamos un vehículo autónomo de nivel 5, significa que habremos resuelto muchos otros problemas, que en realidad entran en áreas como tecnología médica y todos los demás campos de investigación. A medida que la implementación de automóviles de autoconducción aumenta de manera constante en todo el mundo, muchos expertos creen que no solo cambiará la forma en que viajamos, sino también nuestro pensamiento sobre el transporte. Entonces, si un automóvil se usa el 90% del tiempo en comparación con el 5% del tiempo actual, significa que todos podemos movernos a un costo menor y esto transformará el sector en su conjunto. Si bien estas pueden ser buenas noticias para los consumidores y el medio ambiente, puede que no suenen tan positivas para los fabricantes de automóviles tradicionales, pero al parecer estas tecnologías se implementarán antes de lo que sospechamos. Con información de la oficina en Berlín, Alemania, Noticias Xinhua. Cada rincón de nuestra región iberoamericana posee características que lo hacen inigualable. Desde música, tradición, idioma, actividades recreativas, gastronomía, etc. Cada uno de estos aspectos se unen para darle una identidad propia y un reflejo hacia el mundo. Pero hay otra manera de identificar un país, estado o comunidad.
los mapas sonoros. ¿Sabes qué son? Veamos. Pocas veces nos percatamos del sonido en el que estamos inmersos, y es tan vital como el oxígeno, pero no reparamos en él hasta que cambiamos de entorno y notamos la presencia de otros ruidos a nuestro alrededor. Así como trazamos mapas para reconocer y explorar el espacio geográfico, podemos dibujar mapas para registrar el sonido de un lugar. Acompáñanos, viajaremos por el tiempo y el sonido desde tus sentidos. Antes que la luz, el ser humano se enfrenta al sonido. Escuchamos desde el vientre materno y somos seres sociales gracias a que está con nosotros todo el tiempo. Sea de cerca o lejos, nuestra realidad comenzó con el reconocimiento del sonido. Desde el nacimiento, aprendemos a través de los sentidos. Socializamos a través de estos. Cada experiencia, cada hecho por el que vivimos, dibuja sus propias coordenadas. Va creando una cartografía de lo que somos. Desde la cercanía o a partir de la distancia, reconocemos y autentificamos nuestra identidad. Hagan una prueba, salgan a la calle y escuchen. Muévanse del lugar y repitan esa acción. Todo lo que hacemos produce sonidos y cada lugar posee su propia sonoridad. La topografía, el aire, el suelo, son elementos que definen el sonido. A veces en forma sutil, otras de manera drástica, desde el vuelo de una avispa hasta el estruendo de un tren. El sonido a través del cual nos reconocemos o nos diferenciamos es lo que los especialistas conocen como identidad sonora. Un ejemplo muy claro son los acentos que se registran en el habla en cada una de las regiones que componen México. Podemos distinguir sin problema entre el acento de un sonorense al de un oaxaqueño. O los sonidos que se generan en el Paseo de la Reforma en Ciudad de México y los del Paseo Montejo en Mérida. Cada entorno produce un repertorio de sonidos, y estos tienen un poder simbólico. Condensan valores de un grupo, de una época o de una cultura, de donde cada sociedad se nutre para crear su imaginario sonoro. En todas las culturas, los mapas sonoros son un patrimonio cultural intangible, pues contribuyen a reforzar la identidad y la memoria colectiva. Las fuentes sonoras se clasifican en sonidos naturales, como el agua, el viento y animales, los artificiales, como la música y el transporte, y sonidos sociales, como las voces. Registrar el sonido de nuestro entorno es un ejercicio importante para la memoria de una ciudad y sus habitantes. No solo es un recurso para reforzar o recobrar una identidad, sino contribuye a reconocer la densidad sonora de la naturaleza y el urbanismo de un espacio geográfico. Es muy cercano a una base de datos que aportan una infinidad de recursos aplicables a muchas disciplinas. ¿Te gustaría llevar un registro del sonido de tu barrio? La UABC, a través de la Facultad de Artes, ha desarrollado Zombie, una plataforma digital que te permitirá capturar sonidos e imágenes georreferenciadas a través de Google Maps. Esta aplicación ya está disponible para crear un registro de nuestro entorno. Desde Baja California, México, reportó para el Noticiero Científico y Cultural Iberoamericano NSC, Jonás Birman, de la Universidad Autónoma de Baja California. Julio Jaramillo, el ruiseñor de América y símbolo de identidad de Ecuador, es considerado el cantante ecuatoriano de todos los tiempos, por lo que sus seguidores aún lo recuerdan al pie de su tumba en el Cementerio Patrimonial de Guayaquil. Sobre todo en este 1 de octubre, pues se conmemoran 84 años de su nacimiento. Fecha en la que también se celebra en su honor el Día del Pasillo Ecuatoriano, género musical que se hizo popular gracias a su trabajo. Conozcámoslo. El festival Nuestro Pasillo se celebra en Ecuador y está organizado por la Casa de la Cultura Ecuatoriana. Este festival intenta fomentar entre la juventud la memoria y el gusto por el pasillo, un género musical declarado como patrimonio intangible del país. El festival invita a la ciudadanía a crear dúos mixtos entre un hombre y una mujer para que participen en la creación de nuevas versiones de los pasillos más escuchados. El pasillo forma parte desde 2018 de la lista representativa del Patrimonio Cultural Nacional Inmaterial de Ecuador y su Día Nacional se conmemora cada 1 de octubre en honor al natalicio de Julio Jaramillo, uno de los cantantes más reconocidos en el mundo del pasillo. El músico y compositor Claudio Jacome, quien participa como director musical de este festival. Bueno, el pasillo es una cuestión generacional. Soy el primero en aceptarlo. Es difícil que los jóvenes lo vean como algo propio, porque eso es algo de sus abuelitos. Pero ¿qué es lo que pretendemos? Que lo conozcan, para que a través de que lo conozcan, lo empiecen a amar.
Las inscripciones para este certamen estarán abiertas hasta el próximo 26 de agosto y se seleccionarán a los 20 mejores dúos, los que posteriormente participarán en 2 semifinales, de las que se clasificarán las 12 mejores parejas que irán a una final el próximo 6 de octubre. En Ucrania, el ingreso promedio por persona es de aproximadamente $2.500 anuales y está viviendo su 4º año en conflicto. Hasta el 2016 se contabilizaron cerca de 586,000 adultos mayores y jubilados que se han quedado sin sus pensiones. Y hasta la fecha hay 1.6 millones de desplazados internos ucranianos, los cuales viven en la incertidumbre de seguridad y, por supuesto, social. Por ello, el emprendimiento representa una opción para continuar. Идея заниматься чем-то своим родилась уже давно, но война показала, что нет смысла откладывать то, что нравится, на потом. Бросив банк, мы защитили в Центре занятости бизнес-планы по развитию собственного дела. Мы стали шить игрушки, сувениры, продавать их на ярмарках. Тогда родилась идея открытия шоурума, в котором мы будем продавать наши изделия. Туда мы планировали поставить маленький столик, за которым посетители могли бы присесть, выпить чашечку кофе. В один прекрасный день Юля увидела на сайте ПРООН объявление о старте грантовой программы. И мы подумали, что, может быть, мы и не пройдем, но если мы не напишем эту заявку, то мы будем очень сильно об этом жалеть. Так родилась наша кофейня. Вначале все было очень сумбурно, иногда мы не понимали, чем мы занимаемся, но сейчас уже все устаканилось спустя 1,5 года, и мы понимаем, куда можно двигаться дальше. В нашей кофейне всегда царит творческая атмосфера, все люди находят занятия по душе, или это литературный вечер, или просмотр кинофильма, также играют различные настольные игры, в общем, у нас всегда весело и позитивно. Сегодня у нас в нашей кофейне проходил тренинг от ПРООН для стартаперов, и мы очень рады видеть будущих начинающих предпринимателей в наших стенах. Теперь у нас есть интересная задумка. Мы хотим привести в порядок дворик у кофейни и сделать там творческое пространство Open Air в Славянске. Gracias por habernos acompañado en este viaje informativo del Noticiero Científico y Cultural Iberoamericano, NSC. Este espacio de encuentro no sería posible sin la colaboración y plataformas de los socios de ATEI y las agencias informativas AFP, EFE, Xinhua, Notimex, Euronews y la Deutsche Welle. Si quieres saber más, podemos estar comunicados a través de la web en noticiasnsc.com. Y las redes sociales nos encuentras como @NSC Iberoamérica, en Twitter, Facebook, Instagram y Dailymotion. Yo soy Ana Cristina Olvera y los espero en una próxima emisión.